Muy bien, Evangelio de Lucas, capítulo 15, entonces, vamos a estar allí compartiendo la lectura, la meditación y, por supuesto, dispuestos nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene conforme a las múltiples necesidades que pueda haber en nuestro corazón. Acá tenemos un capítulo precioso, realmente es maravilloso este pasaje, donde tenemos estas parábolas que tienen un objetivo y presentan, entre otras cosas, el amor del Padre. El amor del Padre nos muestra la parábola del Hijo Pródigo. ¿Sí? Es la tercera parábola que tenemos ahí, parábola del Hijo Pródigo, o podríamos decir el Hijo Perdido, pero también la podríamos llamar la parábola del Padre Amante, porque no solamente se va a describir allí el rechazo, el abandono del Hijo hacia el Padre y buscando el pecado y alejándose, sino también ese amor del Padre, ¿no? Para esperarlo, para recibirlo y para perdonarlo y volverlo a la posición y al lugar donde lo volvió. Así que vamos a orar nuevamente para comenzar la lectura. Oramos. Padre, nos acercamos a ti conscientes, Dios, de nuestra fragilidad humana. Y también, Padre, somos conscientes de la limitación que puede haber en nuestra vida, Dios, para poder expresar tu mensaje, tu palabra. Señor, por eso rogamos de tu Espíritu, de la asistencia tuya, Dios, para que tú nos des de tu palabra lo que necesita nuestra alma, aquellas necesidades quizá tan profundas que nuestra alma muchas veces calla, pero que tú conoces. Gracias por tu palabra y gracias porque en este relato podemos ver ese Padre amante. Ayúdanos, Dios, a que pueda tocar nuestros corazones. Bendice tu palabra y bendice, Dios, a cada uno de mis hermanos, de hermanas presentes y a aquellos que todavía no han llegado o que no vendrán, Señor, por distintas razones. De esta manera, Señor, nos acercamos a tu misericordia y pedimos que nos hables, que nos edifiques. Y también, Dios, si hubiese alguien que no te conoce, que pueda experimentar ese perdón y esa salvación que tú ofreces a todo aquel que cree y viene en arrepentimiento a tu cruz. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, siempre tenemos que tener en cuenta el contexto de todos los pasajes. Eso nos va a ayudar siempre a no tomar un pasaje, un versículo, una porción y sacarla de su contexto. Fíjense que en este contexto del capítulo 15 nos lo da justamente los primeros versículos. Así que vamos a leer ahí los primeros versículos. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Es decir, aquellos que tenían necesidad, aquellos que eran los excluidos, ¿sí?, de la sociedad. Recordemos quién era un publicano, ¿no? Y los pecadores, los de mala reputación. Ellos eran los que se sentían atraídos al Señor. Y fíjense en que acá va a haber un contraste con otro grupo del versículo 2, en el verso 2 lo tenemos. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Acá tenemos a los fariseos, este grupo de religiosos que se quejaban de Cristo mediante estas mentiras que propagaban entre la multitud. Por eso dice murmuraban, es decir, procuraban levantar una mala fama sobre él, diciendo, ¿cómo si es justo? Mirá con quién se junta. Así que ahí la frase clave es, este a los pecadores recibe. Como consecuencia de todo este contexto, dice el verso 3, entonces él les refirió esta parábola diciendo. Y ahí comienza la parábola de la oveja perdida, después sigue la parábola de la moneda perdida, y la que vamos a tener en cuenta hoy, o el comienzo de esta parábola hoy, es la parábola del Hijo Pródigo.
Esta triada, este trío de parábolas apunta justamente a mostrarnos esto que mencionaba antes. Y esta, la del hijo pródigo, es una de las ilustraciones más bellas del amor, de la misericordia de Dios. En este caso que está desplegada hacia dos hijos que no entendían el corazón compasivo que tenía su padre. Y si bien dice la parábola del hijo pródigo, yo estoy mencionando a dos de sus hijos, porque en realidad la enseñanza va para los dos grupos. Leí el contexto porque esto de los hijos, el hijo pródigo y el hijo mayor, es justamente va a representar estos dos grupos, de los publicanos y pecadores por un lado, que es el hijo pródigo, y los fariseos por el otro lado, que es el hijo mayor. Los fariseos y los escribas, ¿no? Pero para aprovechar la riqueza del pasaje, hoy solamente vamos a considerar hasta el verso 24, del 11 al 24. Y el caso del hijo mayor lo vamos a dejar para otra reunión. Así que comencemos esta lectura tremenda, ¿no? Y apasionada. Fíjense en que dijimos que la clave de contexto es que ellos dijeron, a los pecadores recibe. Pero miren lo que nos va a decir el capítulo 7, verso 34 de Lucas. Si quieren van ahí, si no yo lo busco. 7:34. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Vino el Hijo del Hombre. Muy bien. Que come y bebe, y decir, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Muy bien. Cristo no se avergonzaba entonces de ser conocido como ¿qué? Como amigo de publicanos y pecadores, dice el pasaje. Y los líderes justamente lo condenaron, o condenan a Jesús por su asociación con estas personas, ¿no? Como leemos en otros pasajes, con los publicanos, con las prostitutas, con aquellos de mala fama. Y por eso el Señor va a responder con estas parábolas. Así que vamos ahora sí al versículo 11, donde empezamos a leer esta parábola del hijo pródigo o perdido, como mencioné. Dice el versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Por eso la descripción al comienzo, 2 hijos. Y vamos a hacer una división de esta porción con las mismas experiencias que este joven tiene. Las mismas experiencias van a ir mostrando las divisiones del pasaje. Lo primero que vamos a notar del versículo 11 al 16 es su rebelión y sus consecuencias. Del verso 17 al 19 vamos a notar su arrepentimiento. Y del verso 20 al 24 vamos a leer sobre su retorno con plena aceptación y regocijo. Esos encabezados nos ubican en el pasaje, que es lo que estamos leyendo. Así que comenzamos con su rebelión y sus consecuencias. Verso 12. El menor de ellos, dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Vamos a parar acá. Hay una palabrita acá que es dame, ¿no? Del verbo dar. Dame, esta demanda que aparece en este cuadro. Ahora, tenemos que notar algo. Esto estaba permitido dentro de los parámetros legales. Era posible que un padre en aquella época pueda dar a su hijo, aún en vida, su herencia. Por supuesto que, aunque era posible, por supuesto no era deseado. Si bien el padre podía hacerlo, con todo, eso demostraba que el hijo era como si estuviese diciendo, quisiera que estuvieras muerto. Porque la herencia, por supuesto, viene cuando los padres ya no están, para repartírsela. Así que era como si el hijo dijese, quisiera que estuvieses muerto. Y aunque se podía, por eso dice que me corresponde, en la ley judía, hay otro detalle también, él era el hijo menor.
Y era el hijo mayor el que iba a recibir el doble de la herencia. Eso simplemente digo la cita, está en Deuteronomio 21:17, donde el hijo mayor iba a recibir el doble de la herencia. Seguimos, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Juntándolo todo, se fue por voluntad propia y vemos que el padre no se lo impidió, dejó que se vaya. Y aparece esta figura de la provincia apartada, se fue lejos, esa provincia apartada, ese país lejano. Imagínense en la época donde no había medios de comunicación, no había teléfono, no había internet, no había radio, ningún medio de comunicación para comunicarse, ¿no? Valga la redundancia. Esto quiere decir que él se aisló, se separó de todo lo conocido. Es decir, en un sentido, ¿qué hizo? Escapó. Entró en ese anonimato. Y esto muestra justamente algo peligroso. Muchas veces el anonimato, el ir a un lugar donde nadie me conoce, puede ni más ni menos que ser la puerta para incurrir en pecado. Puede ser esa puerta para pecar. Ahora, esto tiene base en las Escrituras, porque esta es la forma como obra el pecado, entre otras cosas. Recuerden un pasaje, dice, todo el que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz y no viene a la luz, es decir, busca la oscuridad. Muchas veces es en el anonimato, cuando estoy solo, cuando nadie me conoce, que puedo dar rienda suelta a un montón de cosas que quizá en medio de un contexto donde están los familiares, donde están los amigos, donde están los hermanos, voy a ser resguardado. Eso quiere decir que hay una especie de restricción en ese sentido. Por eso se fue lejos, a esa provincia apartada. Ahora, tengo que decir algo que es necesario. Esto de que ese país lejano no necesariamente tiene que ver sí o sí con una distancia geográfica, aunque por supuesto puede ser, ¿no? Y hago un paréntesis simplemente para traer claridad con lo que estoy diciendo. Por eso no es aconsejable nunca que un creyente, un hijo de Dios, en su fiesta de egresado, no sé dónde van acá, pero en otro lado van a Bariloche, y es un lío. Es justamente lo que estoy tratando de mencionar, en ese anonimato. Volviendo al pasaje, quiero y tengo que hacer esta aclaración. Ese país lejano no necesariamente siempre es un lugar lejano en distancia o lugar, porque eso comienza en nuestro corazón. Ese país lejano existe primero ¿en qué? En nuestro corazón, esa provincia apartada. Sigo leyendo. Y allí desperdició, ¿qué? Sus bienes viviendo perdidamente. Esa palabra, desperdició. Ahora, esto es algo que la Biblia muestra. ¿Sabés que si no tenés la sabiduría de Dios, si no tengo la sabiduría de Dios, en vano voy a progresar y voy a generar quizá beneficios o riquezas? Cito, el Proverbio 17:6 dice, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Lo va a despilfarrar, lo va a derrochar, lo va a malgastar. Desperdició. Eso es lo que pasa obviamente cuando no está la sabiduría de Dios, por más recursos que pueda haber. Y esto es lo que va a experimentar este joven. Dice, desperdició sus bienes. ¿Viviendo cómo? Perdidamente. Esa palabra perdidamente significa disolución, ¿no? O disoluto. Habla de algo licencioso, tiene que ver con el vicio. Así que este joven desperdició viviendo una vida inmoral. Esto alude justamente a eso, a ese estilo de vida vergonzoso y vicioso que va a ser lo que más adelante el hermano va a denunciar, cuando va a hablar del hermano mayor, ¿no? Va a hacer mención a esto. Pero creemos que es una posibilidad porque esa palabra hace referencia a esa disolución, ¿no? Que en la aplicación tendría que ser libertinaje.
Así que viviendo perdidamente. Seguimos. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así que no le fue como esperaba en el país lejano, en la provincia apartada. Se le acabaron los recursos, los amigos lo abandonaron, surgió una hambruna. ¿Y qué pasó? Y se vio obligado a hacer para un extraño lo que no quiso hacer en su casa con el padre. ¿Y qué fue? Trabajar. Hermanos, esta escena nos deja ver, el Señor recalca lo que el pecado en realidad hace en la vida de los que rechazan la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado promete libertad, pero solo trae esclavitud. Jesús dijo, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado promete éxito, pero produce fracaso. Promete vida, pero siempre va a dar muerte. La paga del pecado es muerte. Esto es lo que hace el pecado. El Señor va a recalcar la realidad del pecado, lo que el pecado hace en la vida de aquella persona que rechaza la voluntad del Padre. Así que en lo que hemos leído no podía ser peor. Para los judíos, quienes consideraban a los cerdos como animales inmundos, impuros, el trabajo que tenían. Fíjense en el verso 16, hablaba de que deseaba comer, ¿de qué? De las algarrobas. Esas semillas de algarrobo. Esta comida, por supuesto, no era apta para el consumo humano. Es decir, por esa razón, ¿no? Porque no podía hacerlo el que no comió con el cerdo. Y nadie le daba, dice el pasaje. Es decir, había entrado en un estado de indigencia que ni siquiera la limona le alcanzaba para sobrevivir, para subsistir. Su situación no podía ser más angustiosa. Este es un cuadro de indigencia y esto simboliza al pecador que se aleja de Dios. Por eso vamos a pasar a la segunda experiencia. Vimos su rebelión y sus consecuencias. Y ahora vamos a ver su arrepentimiento. Por eso tenemos este maravilloso versículo 17. Y esto es precioso. Dice ese pasaje, y volviendo en sí. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros son personas que trabajan por el día, ¿no? Viven en el día a día. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre.